A ver, como quedamos el otro día, vamos a tratar de... Hicimos un pequeño ejemplo con algunos datos concretos que ustedes nos dieron para ver ahora sobre algo parecido a lo que ustedes están necesitando, cuál sería una forma de integrar todos estos sistemas. Para eso, bueno, Héctor es el responsable y que... el que tiene la capacidad de poder hacerlo, bueno, y me gustaría que él se los muestre. Me parece que todo empezaría con una... A ver, esto puede abarcar más que el área de ustedes, más que el área de caminos. Eventualmente podría abarcar el área también de la explotación de los campos y del estado en el que se encuentran los árboles y, bueno, y cómo engancharlo con el sistema este de explotación forestal que ustedes tienen, ¿no? Pero, bueno, nada, lo dejo con Héctor para ver un poquito eso, ¿sí? Bueno, mira, van a ver, voy a hacerlo tratar de hacerlo lo más escueto posible para que se entienda cuál es el estado de situación de todo lo que significa esta aproximación, digamos, conceptual. Acá hay diferentes softwares que que son especialistas en mirar diferentes partes del problema y diferentes software que integran a diferentes personajes, cada uno con una funcionalidad diferente, ¿no? O sea, vamos a tener el mundo del AutoCAD, que puede incorporar datos, vamos a tener el mundo de Civil, que es el que define topografías y caminos, vamos a tener un tipo de software analítico, como este que vemos acá, que sirve para hacer algún tipo de análisis y de planificación y de propuestas que puedan ser rápidamente evaluadas y comunicadas. Vamos a tener otro tipo de software que son sistemas de información geográfico, creo que algo ustedes tienen, creo que tienen Esri, es decir, y todo esto, la verdad que es interesante entender que esto va a integrar a diferentes actores que antes no se podían ver, ¿no? Lo importante con esto desde el punto de vista conceptual es que antes diferentes acciones que se hacían con software especialistas que no necesitaban más que ese tipo de software, lo que se hacía con uno no se visibilizaba con el otro. Entonces esto es un poquito una especie de camino, de ruta rápida para explicar más o menos cómo son los procesos hoy por hoy, ¿no? Este es un software, ustedes lo están viendo ahí, lo están viendo ágil. Sí. Este es un software que se llama InfraWorks. ¿Qué es lo que hace InfraWorks? InfraWorks lo que hace es levantar un modelo de elevación digital, un DEM, de un satélite, en este caso que es BIM, con una aproximación bastante razonable, no es centimétrica, pero es lo suficientemente preciso como para hacer un tipo de evaluaciones, en donde levanta cursos de agua, como en este caso. Esto particularmente es uno de los puntos que nos pasaron. Levanta caminos si los hubiera, levanta algunas construcciones si los hubiera, es decir, todo lo que puede llegar a encontrar a nivel de tipo de construcción, cursos de agua, caminos y demás, lo empieza a levantar, ¿no? Y lo empieza a levantar con este criterio. Obviamente estas que evidentemente son plantaciones, por lo que veo acá de pinos, no lo entienden como un elemento, digamos, levantable, porque no lo puede interpretar, pero sí te lo muestra en su forma planimétrica. ¿Qué es lo que hace esto? Esto puede tener diferentes escenarios de trabajo, de testeo, de prueba. Como te digo, es un excelente software de planificación. En realidad, hoy todas las ciudades empiezan a planificar con este tipo de herramientas, en donde por ahí personajes técnicos y no técnicos que tengan que opinar sobre esto para probar sobre el territorio, lo pueden hacer sin necesidad de mandar hoy gente al territorio. En el sentido de que no hace falta que yo mande a un agrimensor que me levante de entrada una planimetría, que haga una definición exacta de la parte de caminos y demás, sino que yo puedo empezar a probar, generar escenarios y comunicar. Esto que está acá, por ejemplo, eso es un escenario de trabajo, en donde, por ejemplo, ya aparecían en un área determinada un tipo de senderos, un tipo de planificación, yo puse cualquier cosa ahí, como para que se entienda, porque evidentemente no es especialista, genero visualizaciones y eso que antes estaba totalmente plano se puede empezar a transformar en esto, ¿no? ¿Qué es esto? Esto empieza a generar, por ejemplo, estos que son estas rutas. Obviamente yo le defino cuál es el tipo de espacio, de especie arbórea que tengo, le puedo definir la edad. Y empiezo a planificar y a comunicar este tipo de situaciones, ¿no? Esto, como está georreferenciado, obviamente puede hacer estudios de aislamiento, a ver dónde le pega mejor la mejor ubicación, etcétera, etcétera, porque toma los datos geográficos exactos del terreno. Podría empezar a probar diferentes situaciones de análisis, por ejemplo, de caminos, qué va a pasar con esos caminos, o
proponer, por ejemplo, como esto que está acá, que intenta hacer una especie de playa de maniobra con un área ahí que tiene determinado tipo de tectonicidad. Si vos ves acá, hay como diferentes tipologías de camino que pueden ser suelos de grava, caminos de arena, suelos de cemento, etcétera. Se pueden tipificar, resuelven los nudos. Esto es un programa específico para que vos hagas un camino y que las curvas y las velocidades de los vehículos involucrados respondan a datos de ingeniería. Cuando se pueden cruzar con cursos de agua como este genera, estos que son los puentes, la tipología de los elementos de cruce, y así lo empieza a relacionar con el contexto y los elementos que vos le pongas por allí arriba. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. ¿Qué es lo importante con esto? Que una vez que esta incipiente planificación, que acá se hace muy rápido, que es muy fácil de comunicar, empieza a tener definiciones de ingeniería, o sea, vamos ahora así a desarrollar este proyecto, empieza a convidar, por decirlo así, esta información a programas específicos que pueden resolver mucho mejor que los temas. Por ejemplo, no sé si conocen un software que se llama Civil 3D. Sí. Bueno, por ejemplo, esto que está acá exporta en forma dinámica, o sea, es el mismo modelo de datos, por ejemplo, a Civil, ¿no? Yo acá tengo abierto un Civil. Esto que está acá es un Civil. ¿Qué me trajo del otro mundo? A ver, no solamente me trajo la plana y altimetría, como se ve acá, sino que me trajo todos los caminos con alturas y las progresivas. Yo a partir de esto, digamos, puedo empezar a corregir la plana y altimetría. Ahora sí puedo mandar a territorio, si necesitara realmente específicamente un agrimensor para que me levante los puntos de coordenadas, los puntos de X y Z exactamente, y empezar con este input a corregir con un nivel de precisión mucho mayor a lo que pasa del otro lado. Lo interesante con esto es que los dos softwares se comunican. Si yo acá defino una planimetría mucho más definida, defino que el camino le doy las características necesarias, yo cuando voy al otro programa puedo generar un escenario diferente, sumado al que yo tenía, y corregirlo. O sea, creo un escenario nuevo, como estos que están acá, que se agrega un criterio nuevo, esta vez un criterio, por ejemplo, de ingeniería. No pierdo el anterior porque puedo tener n capas de análisis, y sobre este nuevo escenario que yo estoy haciendo le importo no solamente la plana y altimetría, sino todos los caminos ya definidos en forma mucho más ingenieril. Mientras esto está ocurriendo, porque todo esto ocurre en forma simultánea, y lo interesante con esto es las sinergias que se producen entre uno y otro ambiente. Yo dejo trabajando al especialista con su herramienta, mientras puedo tener diferentes grados de proposición, empiezo a convidar a otra gente, por ejemplo, al mundo del CAD. Esto que está acá es el mundo del CAD, donde no necesita tener una herramienta tan potente como Civil, pero están comunicados, es decir, como están georreferenciados, yo puedo empezar a generar cierto tipo de información a otro nivel, pero está enlazado. Y lo importante de esto es que obviamente cuando yo genero un elemento de acá y yo le quiero copiar esto, lo quiero mandar a otro tipo de software, por ejemplo aquel que está allá, le puedo decir, esto que está acá exactamente, pásamelo acá, y como está georreferenciado, va a caer exactamente en el mismo lugar, ¿no es cierto? Entonces, las alimentaciones que personas con diferentes herramientas, con diferentes objetivos, empiezan a hacer sobre el único modelo de datos que hay, empiezan a hablar entre ellos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien. Paralelamente con esto, esto integra otros tipos de software. Por ejemplo, estos software son software gratuitos de visualización, hay pagos, pero estos son gratuitos, donde vos rápidamente, a través de la web o a través de simplemente un link, podés empezar a comunicar a la gente que no es experta en ninguno de esos datos para ver cómo va generándose la propuesta. Cualquier cambio que ocurra en las diferentes propuestas, esto lo va a actualizar y vamos a tener, digamos, enganchados a un montón de gente que antes estaba fuera del plato y tiene poder de decisión, o por lo menos tendría alguna capacidad de aportar algún dato, en un proceso totalmente sinérgico, ¿no? Y esto empieza a sonar de una forma totalmente diferente porque obviamente antes esto era imposible de hacerlo. Mientras eso va ocurriendo, yo puedo integrar otros tipos de software que están pensados para otro tipo de acciones. Por ejemplo, esto que está acá es Revit.
¿Por qué integrar Revit a la cadena de valor? Porque en realidad Revit, que está incorporando en este caso la información que viene, digamos, macheada con los otros sistemas, podría empezar a tener otros criterios de análisis que los demás no lo pueden tener. Por ejemplo, lo importante es, yo estoy enlazado a una base de datos que puede estar cambiando. Cuando esa base de datos cambie, yo acá, por más que estoy en cualquier otro producto, esto me voy a enterar y lo voy a poder adecuar rápidamente. Pero además voy a empezar a sumarle valor a todas estas cadenas. Revit, que es un software de diseño de lo que es arquitectura, ingeniería y construcción, se integra con este tipo de herramientas, pero con otro tipo de inteligencia. Esto que están acá es un planteo muy general para que se entienda que son caminos, ¿no? Este es un camino que yo le pregunto a vos quién sos, este es un camino que me dice que es un camino de suelo cemento, este acá me dice que es un camino de suelo cemento, este que está acá me dice que es un camino de Tosca, este es un camino de Tosca. Lo importante de todo esto es que esto no solamente tiene una representación bidimensional como aparece acá y acá tridimensional, esto que está acá es un modelo tridimensional que yo estoy viendo, lo que estoy generando, sino que además tiene una lectura que es una forma de ver el proyecto, pero una lectura que va sacando la metadata que tienen los objetos. Es decir, esto que está acá me está computando en línea lo que pasa y yo le pedí, divídemelos por los tipos de suelo, por los tipos de pavimento que hay, dame el área, el volumen y el estado. Entonces yo lo puedo empezar a parametrizar a medida que voy sacando datos. Cualquier cosa que yo agrego, el programa lo va a registrar. Si yo agrego este camino, le agrego por acá, que me apareció un elemento de Tosca. Si este elemento de Tosca yo lo quiero visualizar, esto te lo está indicando porque hay una relación bidireccional entre uno y otro. O sea que yo desde la planilla inclusive le podría dar un tipo de definición. Yo necesito que esto sea de suelo cemento. Lo va a sacar de acá, lo va a poner de arriba y me va a dar los cómputos. ¿Hasta aquí estamos bien? Esto me da el área, me da el volumen, todos los datos que yo defina de este objeto, el programa lo va a estar rastreando permanentemente. Pero además, yo puedo tener un criterio, por ejemplo, para el seguimiento y para la comunicación de esto y para la cuantificación. Entonces, yo podría relevar del lugar el estado. Yo puedo decir que yo quiero relevar por diferentes características. Un estado bueno, un estado regular y un estado malo. Entonces, en cuanto y aparte le voy a estar pidiendo, mirá, cuando yo te defina esa característica, vos me la tenés que marcar de cierta forma porque yo lo pueda comunicar y computar de una forma clara. Entonces, cuando yo vengo acá y cualquier persona con esto, porque esto lo puede estar haciendo en un Excel, le dice que el estado de esto es bueno, el programa va a reaccionar. Yo le pedí que cuando se ponga bueno, se ponga en verde. Los caminos buenos van a estar verdes. Cuando yo salga acá, esto se puso verde. Pero se autodocumenta por una característica paramétrica y en esto Revit es muy fuerte. Cuando a alguno de estos le digo que este que está acá, le digo que sea regular, como si fuese un semáforo, le digo ponete en amarillo y esto me lo va a cambiar. Y cuando este de acá o cualquier otro yo le digo que se ponga malo, le digo aparte en la planilla, marcámoslo con rojo porque para mí es muy problemático esto y necesito identificarlo. O sea que no solamente se pone rojo acá, sino que en la planilla empieza a marcar algún tipo de situación que va a seguir como mi intención, ¿no? ¿Hasta acá estamos bien? Toda esta información, además, obviamente, se tendría que vincular con un sistema de información geográfico. Eso que está acá es esa información porque no hay caminos, o sea, el shape que toma esto es el shape que yo levanté de los cursos de agua y evidentemente los caminos que voy generando, las áreas forestales que voy generando, las diferentes instancias que puedan definirse, como no sé, áreas de donde se estacionan los camiones o donde hay algún tipo de acción de edificio que cumpla alguna función en particular, yo la voy a ir agregando en la misma base de datos y todo va a estar mirando lo mismo. Y yo puedo hacer transacción de información a cualquier nivel. Yo puedo pasar del GIS al CAD, del CAD al GIS, del CAD al Civil, del Civil al InfraWorks, del InfraWorks al software de comunicación. Y lo que yo me aseguro con esto es que diferentes personajes que están mirando el mismo problema, pero cada uno con su propia herramienta y su propia intención, ahora estén mirando lo mismo. Y la verdad es que el mundo está caminando hacia esto, ¿no? Porque antes la información estaba absolutamente desagregada y vos tenías un proyecto de GIS, tenías un proyecto de caminos, tenías un proyecto forestal, un proyecto de gente que intervenía con CAD, un proyecto de comunicación lo que estaba haciendo y un cambio en uno que le pegaba a todo el mundo, nadie se enteraba.
Y lo que tenemos que asegurarnos es, cualquiera sea digamos, el escenario donde vos estés trabajando, la verdad es que si se pueden comunicar, deberíamos asegurar esa comunicación. A ver, me parece que hay además algunos otros aspectos. Acá lo estamos viendo como más para la parte vial, pero si ponemos el foco adentro de las parcelas, a ver, no tengo la nomenclatura que ustedes tienen, ¿no? Pero de las parcelas donde están los árboles, también estos árboles podrían estar como parcela o hasta como árbol individual, calificados de alguna manera. Podríamos decir, por ejemplo, esta parcela tiene árboles de tantos años, esta de tantos otros años. Y esto además, darle una escala de país. Imagínense que se tiene como una gran foto del país en el fondo, donde estos pedacitos de proyectos que estamos sacando en InfraWorks y que tienen sus espejos en CAD, en Revit, en GIS, no sé qué, estén pinchados dentro de este gran mapa, ¿sí? Entonces, en este nuevo ámbito podemos empezar a preguntar, ¿me podés pintar de rojo todas aquellas zonas que tienen 10 años los árboles, o que tienen 9, o que tienen 8? O podríamos pintar de verde los que ya tienen algún tipo de, no sé, si están fumigados o no están fumigados. Y el GIS empieza a convertirse no en la vedette de los elementos, sino un lugar donde imprimimos. A ver, nosotros estamos trabajando dentro de esto y se imprime en GIS, no se pone información en GIS. ¿Está bien? Porque si no, el dueño del GIS es el dueño de la información, digamos, ¿no? No, acá no. Acá hay como distintos dueños parciales, está el dueño de los caminos, el dueño de tal cosa, el dueño de tal otra, y todos imprimen porque está georreferenciado en GIS, donde el dueño de la empresa o la parte gerencial lo que hace es ahora empieza a combinar esta información que viene de distintos lugares, pero con un mismo formato, para sacar conclusiones. Quiero todos los lugares que ya estén fumigados y además tengan 10 años, pero por lo cual no estén cerca de un camino de tanto, ¿está bien? Que estén en buenas condiciones, por decir algo, ¿no? Entonces ahí se empieza a generar, sí, las virtudes del GIS. Pero me parece que uno de los errores es empezar a convertir al GIS en la base de datos. No, el GIS es un lugar donde se imprime información que está, a ver, mejor guardada en un lugar razonable. Nosotros el GIS es la única herramienta común que tenemos. Es decir, todo se trabaja sobre GIS. No es que yo tengo una herramienta que es el Civil 3D y yo proyecte la caminería en Civil 3D y después planeamiento o cosecha trabaje sobre otro programa para cosecha. Todo se trabaja sobre GIS. Es la base de datos y a su vez es la herramienta sobre la que trabajamos. Es la herramienta común. Imagínate esto, sería lo mismo que, mira, todos vamos a trabajar sobre Excel. Entonces, el que tiene que escribir una carta, la escribe sobre Excel. ¿Es posible? Sí, pero no es la herramienta para hacer una carta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el giro que estamos empezando a ver, digamos, que hay en el mundo gracias a estas herramientas que empiezan a funcionar? Es esto, cada uno trabaja su herramienta, todas están georreferenciadas y se imprime para que... A ver, es un cambio conceptual, con lo cual ahora todos van a poder tener una potencialidad mayor. Vos imaginate que el que está en caminería tenga la mejor herramienta de caminería del planeta y que cada cosa que cambie automáticamente impacta sobre todo donde tiene que impactar. Sí. Te hago una corrección a algo que dijiste. Dice, no es que nosotros estamos pasando a BIM, digamos, ¿no? A ver, BIM es nada más que un concepto, no es una herramienta. No, lo entiendo. BIM es esto que acabas de ver. BIM es este concepto donde distintas herramientas sin versionado, porque aparte fíjate que no hay versionado. A ver, hay una única versión puesta en un único lugar, compartida y sincronizada por Dropbox. ¿Entendés lo que te digo? O sea que también otra herramienta gratuita, porque esto que Héctor pasaba, decía, en una pantalla estaba el Civil y en otra pantalla estaba el AutoCAD, esto podría estar en Tacuarembó, esto podría estar en Paysandú y el otro podría estar en Montevideo, ¿no? Cuando cada uno graba esas cosas, Dropbox hace que suba a la nube y baje en el lugar donde tiene que... Se pincha en el lugar y entonces ahora aparece todo junto. Sí, de acuerdo. Entonces tenemos un archivo que le damos a un... ¿cómo se llama? Un topógrafo. No. Agrimensor. A un agrimensor.
le damos a un agrimensor y le decimos, mira, vos en este archivo, con este formato, en esa carpeta que yo te puse, ponerle la información correcta. Cuando hace clic, automáticamente viene y está mejorando la información que estaba en el InfraWorks. ¿Sí? Sí, bien, entiendo. Hoy por hoy el tema del mantenimiento de los caminos, los volúmenes implicados en la generación de estos caminos en la construcción, ¿es un tema que ustedes están siguiendo? ¿Es un tema que quisieran seguir? ¿Es un tema que no se ocupan? Mantenimiento de la caminería. El mantenimiento de la caminería sí, lo seguimos, lo hacemos nosotros. Básicamente, pero el seguimiento del mantenimiento es bastante básico. Es simplemente, está establecido un costo en función del volumen de madera y lo que se controla es que ese costo quede por debajo del establecido por metro cúbico. Claro. No hay mucho más control. Pero mira esto. A ver, me estaban diciendo que tienen 30 drones, o no sé cuántos drones. Estos drones como para verificar, bueno, algunas cosas que tienen que ver con las parcelas pero también cosas que tienen que ver con los caminos. La verificación con drones, teniendo una autonomía tan baja de 15 minutos para caminos largos, a ver, es costosa y es compleja. Sí, ¿no? es complicado. Se podría hacer, digamos, de otras maneras, ¿no? Sobre todo que con los drones lo que están haciendo ustedes es que están filmando solamente, no es que están sacando como fotogrametría, haciendo una superposición para que con alguna visualización 3D se pueda determinar, digamos, la rugosidad o la diferencia de alturas que tiene la superficie de un camino para poder verificarlo. Es solamente una verificación visual, es como si alguien pasara por ahí y lo filmara, ¿no? En este sentido, a lo mejor, hasta casi como hay que moverse hasta el lugar, casi podría ser más barato poner una cámara en la trompa de la Toyota, digamos, ¿no? Y que vaya filmando, solamente me tengo que pasear por los caminos. Esto sería más barato, más eficiente, más, ¿no? Pero me parece que hay formas mejores de poder informar estados de camino que lo que se está haciendo. Y además, que esta información georreferenciada puede impactar en los modelos. Porque hasta ahora vos tenés largas tiras de videos que hay que empezar a ver, que casi hay que a verlo manual, y después esa información manualmente pasarla a un GIS que no es la herramienta que lo va a manejar. ¿Entendés que nos estamos rascando la oreja, pero, no sé, todos enroscados, en vez de... Es como que estamos forzando a las herramientas a hacer cosas para las que no están preparadas. Y me parece que cada uno de estos temas tiene herramientas específicas que se puede ir haciendo. Pero ¿entendés esto, Emanuel? Que esto no va a ser de casualidad, porque este no es un problema de herramientas, sino es un problema de flujo de información. A ver, suponete que ponemos en tu empresa el gran experto en Civil 3D, el gran experto en InfraWorks, el gran experto en GIS. ¿Entendés que nada de esto igual va a pasar? No, claro. Porque lo único que hace falta acá es como el protocolo bajo el cual todos estos expertos, digamos, que aparte tampoco es que una vez que está armada la metodología de trabajo, el expertise que se necesita, necesitamos un experto que sepa muchísimo de Civil 3D. Necesitamos una persona que sepa las 3 cosas que hay que saber de Civil 3D. 3. Las 3 cosas que tenemos que saber de CIS, las 3 cosas que tenemos que hacer, pero alguien que mire el juego completo de punta a punta. Y que digan, esta metodología se inserta de esta manera. Es muy fácil poder incorporar, compartir la pantalla si querés. Sí. ¿No? Es muy fácil poder incorporar estos cómputos métricos que estábamos viendo que salían del Revit a un sistema de base de datos de gestión forestal. No es complicado, digamos, pasarlo, pero la información tiene que estar y ahora como base de datos se exporta o se la deja para que la pueda chupar un sistema de gestión comercial. Y el secreto creo que de todo esto está en que la información no se meta dentro de los sistemas, sino que estos sistemas tengan un ID único de las cosas para que se trate afuera. Por ejemplo, esta parcela no le vamos a poner la información ahí adentro. Vamos a decir que es la parcela A4821 y que esta parcela A4821 tiene su espejo, como con ese mismo nombre, adentro del sistema forestal. Y adentro del sistema forestal se le dice si la fumigamos o no, si cuántos años tiene, todo lo que sea. Pero entonces no necesitamos que haya un equipo
gigante de arquitectura o de diseño, generando información metida dentro de la base genérica. En realidad se mete en bases de datos que están como más planilladas, por decir una cosa, pero están georreferenciadas con un único código que nunca va a cambiar y que dentro de 20 años va a ser el mismo, el de esa parcela. Esa es la forma de poder vincular los mundos gráficos a los mundos de bases de datos. Pero para esto no hay que agarrar a una persona que trate de forzar la herramienta hasta el límite posible. Digamos, ¿no? Al contrario, en cuanto vos empezás a forzar una herramienta, lo que estás haciendo es te estás quedando afuera de un mundo increíble que funciona buenísimo. Lo que sí tendríamos que hacer es juntarnos con el resto de las áreas, porque es donde tiene mayor potencialidad, no solo para nosotros, sino, como tú dices, consolidar la información de diferentes áreas en una misma base y buscar a ver cuáles son los datos, las herramientas que ellos utilizan y que nosotros podemos fusionar para sacarle mayor provecho. A veces lo que nos falta es eso. Si yo, no sé, hago una rotonda, que esa rotonda se modifique para la gente de cosecha, que cuando llegue cosecha al campo el mapa esté actualizado. En el caso de los camiones lo mismo, que ahora, bueno, cuántos camiones van a pasar en función de la madera que hay en el campo, empezar como a vincular todo eso y que el proceso se modele antes. Los conflictos que tenemos son que un camino, no sé, cruce sobre una vía, sobre una línea de alta tensión, que son conflictos que perjudican a la cadena. Tal vez hoy construimos el camino, el campo se cosecha dentro de 2 años, 3 años, pero nosotros ya ese problema lo detectamos con tiempo cuando modelamos y tal vez ya podemos ver el costo que tiene modificar todo eso con tiempo o hacer varias pruebas de salir por diferentes lados para evaluar los costos. Te decía que una cosa que me parece importante también es que este ejemplo se haya hecho solamente a partir de un link que nos diste hace muy poquito tiempo, para que veas que, a ver, esto no es una demo de internet, sino que es algo que lo pudimos preparar con un par de, conociendo el tema y con un par de horas de trabajo. Hacer un diseño de cómo funciona toda o una hipótesis de cómo podría funcionar la empresa toda, podría dejar como distintas etapas en la implementación. Podemos empezar con caminería, después podemos seguir con tal otro problema, después con mantenimiento, después con, no sé, con la parte forestal, o no sé, distintas cosas, pero teniendo el mapa original completo. No es que acá no hay que cambiar gente, no hay que cambiar nada, es solamente a la gente organizarla un poquito para que ahora la mano izquierda empiece a saber qué es lo que hace la mano derecha. Punto. ¿Sí?